Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Agradecemos al Señor por la oportunidad que nos da de tener este estudio de la palabra del Señor. Esperamos que Dios les bendiga a cada uno de ustedes ahí en su hogar y que estas enseñanzas nos estén sirviendo para el crecimiento espiritual y que tengamos del conocimiento de Dios. Hoy es el día cuarto del estudio de la palabra del Señor, donde dice que nosotros tenemos que tener el crecimiento del conocimiento de Dios. Entonces nosotros tenemos que crecer espiritualmente cada uno de nosotros. Y veíamos la semana pasada la importancia que debe de tener en el cristiano el conocimiento de las Escrituras. Cuando nosotros conocemos a Dios, vamos a tener el conocimiento de las Escrituras y vamos a saber cómo vamos a vivir delante de Dios, porque hoy en día hay muchas interrogantes que pregunta el creyente: ¿cómo voy a actuar a la luz de esto que está pasando? ¿Cómo debo de actuar? ¿Será bueno hacer esto? ¿Será malo? Bueno, pues por medio de las Escrituras vamos a aprender de que la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces nosotros tenemos que entender la Escritura para poder seguir en el conocimiento de Dios. En esta mañana vamos a venir delante de Dios pidiendo que el Espíritu Santo nos ilumine. Bendito Padre Celestial, en esta hora venimos delante de usted, Señor, para pedirle que usted nos ilumine por medio del Espíritu Santo, que abra nuestros ojos del entendimiento. Rogamos, Señor, que usted sea con la hermana Judy, que usted le restablezca su salud, Señor. También le pedimos en esta hora que usted sea con cualquiera de los hermanos que están enfermos, Señor. Le pedimos que usted nos bendiga, Señor, y que usted nos ilustre por medio de su palabra. Para usted sea la gloria y la honra de Jesucristo nuestro Señor. Oramos. Amén. Nosotros queremos aprender más del Señor, hermanos, no porque queramos más información, sino porque queremos agradar a Dios en todo y para todo. Entonces, hermanos, en este estudio que vamos a seguir teniendo acerca del crecimiento en el conocimiento de Dios, vemos que hay algo bien importante: la grandiosa fuente del conocimiento. Aprendimos ya 3 verdades bien importantes la semana pasada. Dios nos exhorta por medio de su palabra a buscarlo a Dios. Él prometió, hermanos, revelarse ante aquellos que le buscan, y los justos buscarán el rostro de Dios. Entonces, hay 3 verdades importantes. La número 1, Dios exhorta al creyente a que lo busquemos. ¿Cómo podemos buscar a Dios? Por medio de su palabra. Y la palabra de Dios dice, hermanos, también que Él ha prometido revelarse a aquellos que lo buscan. Si nosotros queremos crecer en el conocimiento de Dios, queremos acercarnos más a Dios, lo vamos a encontrar por medio de su palabra. Y los justos, un distintivo en un creyente es que busca el rostro de Dios. Estas son 3 verdades grandiosas. Sin embargo, hay una pregunta: ¿cómo vamos a conocer a Dios? Y la respuesta fundamental es a través de la vida cristiana. Buscamos conocer a Dios por medio del estudio de la palabra, por medio de las Escrituras, acompañados de mucha oración. Cuando vamos a buscar que queremos conocer a Dios, hermanos, la respuesta sería: vamos a buscar a Dios por medio de la Escritura, y va acompañado de mucha oración. Estudiaremos esta verdad con mayor profundidad en los siguientes versículos que vienen. Las Escrituras, escúcheme esto, es la única fuente grandiosa del conocimiento de Dios. Las Escrituras son la única fuente grandiosa del conocimiento de Dios. De acuerdo a los siguientes textos que vamos a ver enseguida, ¿por qué las Escrituras son la única fuente verdadera y confiable en el conocimiento de Dios? Yo no puedo ir a cualquier libro que me hable de Dios, pero sí puedo ir a las Escrituras, que son la fuente confiable del conocimiento de Dios. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en 2 de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16.
Dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, hermanos, ¿por qué las escrituras es la única fuente verdadera? Aquí lo encontramos en 2 de Timoteo. Porque a través de la escritura, hermanos, porque primero me está enseñando que toda la escritura es inspirada por Dios. Y la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, hermanos, tenemos la palabra de Dios que me dé el conocimiento del Dios verdadero. Y dice en 2 de Timoteo 3:16 que toda la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada literalmente significa soplada por Dios. Es traducido en el término Theos, Dios, y que Él sopló. El objetivo de toda también es importante. Toda la totalidad de las escrituras proviene de la boca de Dios, por lo tanto no tiene error y es enteramente confiable. La escritura, hermanos, en su totalidad proviene de la boca de Dios y por lo tanto no tiene errores y es enteramente confiable. Entonces, lo que usted lee en la palabra de Dios es enteramente confiable. Dios, hermanos, a través de su palabra, hermanos, Él se da a revelar al creyente. Ahora, ¿qué nos enseña el Salmo 12 acerca de la confiabilidad de las Escrituras? Ahora vamos a ver, hermanos, que el salmista en el Salmo 12:6 nos va a hablar por qué las Escrituras son confiables. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el Salmo capítulo 12, verso 6. Salmo capítulo 12, verso 6. Así dice la palabra del Señor. Las palabras del Señor son palabras puras. Plata probada es un crisol en la tierra 7 veces refinada. Entonces, ¿cómo describe el salmista que son las palabras de Dios? Dice que las palabras del Señor son puras, son palabras limpias. Las perfectas palabras del Señor presentan un contraste, hermanos, absolutamente radical en todas las palabras arrogantes de los pecadores. La pureza de Dios asegura las promesas que Dios nos ha hecho a nosotros. Fíjense, hermanos, cuando estamos hablando en la confiabilidad de la Escritura, hermanos, estamos hablando que todas las promesas de Dios, hermanos, se van a cumplir. Nuestro Dios, hermanos, las va a cumplir porque Él es un Dios, hermanos, un Dios verdadero. Este Dios verdadero, hermanos, toda palabra que sale de la boca de Dios es verdadera. Y cuando decimos que tenemos un Dios verdadero, hermanos, tenemos un Dios confiable. Entonces, toda la escritura que ha sido dada por este Dios es confiable para nosotros. Y Dios es fiel, hermanos. Cuando decimos que Dios es fiel, hermanos, Él va a cumplir cada promesa que ha hecho por medio de su palabra. Entonces, hermanos, ¿qué debe de causar en mí? ¿Qué debe de provocar en mí al saber esto, hermanos? Debe de haber una confiabilidad en todo lo que leo. Todo lo que Dios promete lo va a cumplir y lo va a hacer conforme a su voluntad. Vea lo que pone el autor aquí, hermanos. La purificación y la fundición de la plata se lleva a cabo de la siguiente manera. La plata se licúa y se somete a calor intenso. En ese punto las impurezas flotan a la superficie y son removidas, dejando la plata en una forma más pura. Llevar a cabo este proceso 7 veces representa la absoluta pureza y la confiabilidad de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, cuando estamos hablando, que dice aquí el salmista en el Salmo 12:6, hermanos,
en el Salmo 12:6, hermanos. Las palabras del Señor son palabras puras, plata probada en crisol y en la tierra 7 veces refinada. Entonces, cuando nosotros hablamos de la frase 7 veces, hermanos, quiere decir que la palabra produce pureza y es confiable la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es pura y da confiabilidad al que lee la palabra de Dios. Ahora, hermanos, puesto que las Escrituras son las únicas fuentes confiables e infalibles del conocimiento de Dios y su voluntad, ¿cuál debería de ser nuestra respuesta en los siguientes textos? Mire, hermanos, le quiero enseñar algo que usted puede ver. Este libro que tengo aquí es de liderazgo espiritual. Este libro no es inspirado por Dios. Lo que es inspirado por Dios es la palabra de Dios. Los 66 libros que Dios permitió que se vieran aquí en su palabra, hermanos, esos son libros inspirados por Dios. El Espíritu Santo, hermanos, ha guiado a los hombres, hermanos, para que escriban estos libros, hermanos, para liderazgo espiritual, pero no son inspirados por Dios. Dios, por medio del Espíritu Santo, ayuda a los escritores, hermanos, para que escriban y sean usados grandemente para la alabanza de la gloria de Dios. Solamente la palabra de Dios, hermanos, nos puede dar esta absoluta confianza, hermanos, en Dios. Entonces, la única fuente, hermanos, por la cual las Escrituras son confiables, hermanos, es que provienen de nuestro Dios. Vamos a 2 de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo 2:15. Dice la palabra del Señor así en 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Hermanos, debemos de presentarnos delante de Dios como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos. Dice aquí, hermanos, procura con diligencia. Hermanos, cuando nosotros procuramos con diligencia presentarnos ante Dios, hermanos, hacemos lo siguiente. Escúcheme esto. Procura con diligencia. Esta palabra denota la persistencia ferviente en lograr una meta. Timoteo, como a todos los que predican o enseñan la palabra de Dios, debería hacer su esfuerzo máximo para impartir la palabra de manera completa y precisa y clara a sus oyentes. Nosotros, como estudiantes de la palabra de Dios, delante de Dios, hermanos, debemos de procurar, hermanos, presentarse como obreros aprobados. Entonces, hermanos, que maneja con precisión la palabra de verdad es interpretar y presentar y aplicar la palabra de Dios correctamente, con exactitud y sin desviación. Una persona que presenta, que maneja con precisión la palabra de verdad, va a interpretar, va a presentar la palabra de Dios y la va a aplicar la palabra de Dios correctamente, con exactitud y sin desvíos en alguna de sus áreas. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros debe de entender eso. Nosotros somos siervos del Dios viviente, entonces tenemos que crecer espiritualmente. Y la única forma por la cual yo puedo crecer es a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios transforma vidas. Ahora, hermanos, tenemos un modelo bíblico, hermanos, que Dios nos enseña a través de la palabra de Dios. Vamos al libro de Esdras, capítulo 7, verso 10. Esdras, capítulo 7, verso 10. 7:10.
Vamos a ver qué dice la Escritura en Esdras capítulo 7, verso 10. Ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y practicarla y enseñarla y enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Vea qué hizo Esdras, hermanos. Tenemos que tener un corazón como este siervo, mire. Ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar, había pasado tiempo, hermanos, estudiando las Escrituras. Esa es una cosa importante, hermanos, en la vida del creyente. Debemos de pasar tiempo leyendo las Escrituras y estudiándolas. Dice que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y ponerla en práctica. No solamente, hermanos, es llenarnos de información que dice la palabra del Señor, sino llevarla al terreno de la práctica. Y hermanos, aquí es una disyuntiva que hay en el día de hoy, porque mucha gente sabe los versículos de la Biblia, pero no saben cómo aplicarlos a la vida diaria. Entonces esto es importante, hermanos. La palabra del Señor nos enseña, hermanos, cómo debemos de aplicar la palabra del Señor a nuestras vidas. Tome su Biblia en Hebreos, capítulo 5, verso 14. Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales, por la práctica, tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. ¿Usted qué piensa acerca de Esdras? ¿Esdras tenía los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal? Sí, hermanos, porque vea, si regresamos ahí a Esdras 7:10, dice, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar. ¿Qué estudiaba Esdras, hermanos? La palabra del Señor, la ley del Señor, y a practicarla, y a enseñar sus estatutos y órdenes en Israel. Había tres características en Esdras. Esdras se dedicó a estudiar la ley, se dedicó a practicar la ley y se dedicó a enseñar la palabra de Dios. Cada creyente, hermanos, Dios nos manda, hermanos, a que no nos quedemos así como estamos, sino que crezcamos espiritualmente cada uno de nosotros. Es por eso que Esdras, hermanos, hizo algo bien importante. Estudió la palabra de Dios, aplicó la palabra del Señor a su vida y enseñó la palabra del Señor. Ahora, hermanos, en Hebreos 6:1 dice, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. ¿Cómo Esdras llegó a obtener esta madurez? ¿Cómo avanzó, hermanos? Bueno, en el estudio minucioso de la palabra de Dios lo llevó a saber que él tenía que practicar la palabra de Dios. Entonces él estudió, la practicó y la llevó al terreno de la práctica y la enseñó a cada uno de los que estaban ahí. El modelo de la preparación de Esdras es ejemplar. Primero estudió antes de enseñar. El modelo que vemos en Esdras, hermanos, él estudió antes de emprender una vida de obediencia. Primero tenemos que saber qué dice la palabra de Dios. Y el estudio de Esdras fue un estudio práctico, porque estudiaba y la llevaba al terreno de la práctica y enseñaba la palabra del Señor. Esdras cumplió lo que luego Pablo nos ordena en 2 de Timoteo 2:15. Él fue diligente, hermanos. Hablando de Esdras, Esdras fue diligente en estudiar la palabra de Dios. Notemos la integridad, la respuesta a la palabra de Dios. Note la integridad que había en Esdras, hermanos, ante leer la palabra del Señor. Él estudia las Escrituras, las pone en práctica y obedece las Escrituras. Y como resultado de que obedece las Escrituras, hermanos, él le enseña a otros. Bueno, hermanos, esto es algo sorprendente, hermanos, y digno de aprender de Esdras, hermanos. El Antiguo Testamento, hermanos,
nos apunta a lo que había de venir, nuestro Señor Jesucristo. En el punto número 3, mencionamos que antes que deberíamos de buscar el conocimiento de Dios, no solamente a través de un estudio cuidadoso de la Escritura, sino también en oración. El estudio de la palabra del Señor va ligada a la oración. Antes de usted tener un estudio de la palabra del Señor, tiene que orar a Dios para que Dios lo ilumine por medio del Espíritu Santo. No se olvide esto, hermanos. Si usted no está viviendo en méritos propios, hermanos, para aprender de la palabra del Señor. Usted viene en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a pedir que el Espíritu Santo lo ilumine, porque hay ciertos versículos, hermanos, que son difíciles de interpretar. Y, hermanos, nosotros necesitamos de la iluminación del Espíritu Santo para llegar a eso. La oración, hermanos, en la vida del creyente es esencial para que todo. La oración es un elemento esencial para todos los que llevamos una vida cristiana, especialmente con una relación de conocer a Dios y el estudio de las Escrituras. En este caso, hermanos, nosotros vamos a estudiar los atributos de Dios y queremos conocer más a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque queremos agradarle mejor. Aquí, hermanos, vamos a ver dos ejemplos claros al clamor de Dios y en el conocimiento de la persona de la voluntad de Dios. ¿Qué prometen las siguientes escrituras acerca del conocimiento de la persona de Dios y de la voluntad de Dios? Entonces, vamos a ver qué nos promete Dios. Vamos al Salmo 119, verso 18. Salmo 119, verso 18. Salmo 119, verso 18. Salmo 119, verso 18 dice así la palabra del Señor. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. ¿Qué está pidiendo el salmista que haga Dios? Que abra los ojos espirituales para que él pueda apreciar su ley, para que él pueda ver su ley. Hermanos, el salmista está pidiendo a Dios que abra sus ojos para que él pueda ver la ley. Es algo parecido, hermanos. ¿Se acuerda que el apóstol Pablo, hermanos, en Efesios capítulo 1, verso 16, también está pidiendo que se abran los ojos espirituales a la iglesia de Éfeso? Vamos ahí, hermanos. Vamos a Efesios capítulo 1, verso 16. Efesios capítulo 1, verso 16. Esta es una oración que está haciendo el apóstol Pablo desde el versículo 15. En esto podemos encontrar lo siguiente que está orando el apóstol Pablo, hermanos, para la iglesia de Éfeso. Vea, en el verso 15, Efesios 1:15. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. El apóstol Pablo estaba orando por ellos y hacía mención de ellos en sus oraciones. Ve el verso 17. Pablo estaba intercediendo por los efesios, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en un mejor conocimiento de Él. Ve, hermanos, el corazón de Pablo. ¿Por qué pedía, hermanos? Para que ellos crecieran espiritualmente. Dice, pidiendo a Dios, nuestro Señor, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Ve el verso 18, Efesios 1:18. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia
en los santos. Ve el verso 18. La oración de Pablo, hermanos, era para que se abrieran los ojos de la iluminación, para que, dicen otras Biblias, para que se abran los ojos del entendimiento. Al igual que el salmista, y en el Salmo 119, 18, hermanos, él está pidiendo que Dios le abra los ojos, hermanos, para poder entender su ley. La suprema oración del creyente que debe de pronunciar, hermanos, delante de Dios es pedirle a Dios que Dios, hermanos, le dé la sabiduría y lo ilumine por medio del Espíritu Santo y le abra los ojos del entendimiento para entender la palabra de Dios. Entonces, nosotros como estudiantes, hermanos, aceptamos delante de Dios nuestra incapacidad y que no somos suficientes como nosotros mismos pensamos. Nosotros dependemos de Dios para el entendimiento de la Escritura. Nosotros dependemos de Dios, hermanos, para que el Espíritu Santo nos ilumine por medio de su palabra y podamos entender las riquezas que hay en su palabra. Y número 3, hermanos, en esta tarde, hermanos, vamos a Jeremías 33. Jeremías 33, versos 2 y 3. Jeremías 33, versos 2 y 3. Así dice la palabra del Señor. Así dice el Señor que hizo la tierra, el Señor que la formó para establecerla. El Señor es su nombre. Ve el verso Jeremías 33, 3. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Ahora, hermanos, vemos aquí en Jeremías 33, 3, hermanos. Clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Hermanos, Jeremías nos está diciendo por medio de la palabra de Dios que clamemos a Él y Dios nos responderá. Y te revelaré grandes cosas que hay inaccesibles que tú no conoces. Hermanos, a través de la palabra de Dios, nosotros podemos encontrar grandes cosas que no tenemos. Y aquí Dios nos está hablando directamente para que hablemos con Él por medio de la oración. Hermanos, la oración está ligada a la lectura de las Escrituras. Si nosotros pedimos a Dios que nos dé dirección a nuestra vida y que nos enseñe lo que dice la palabra de Él, nos va a iluminar por medio del Espíritu Santo. Jehová dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas ocultas que tú no conoces. La frase clama y yo te responderé, Dios invita a Jeremías a orar con el propósito de solicitar el conocimiento de la palabra de Dios. Ahora Dios en esta mañana, hermanos, nos invita. Dios, por medio de su palabra, hermanos, nos invita. La frase, hermanos, clama a mí, yo te responderé. Dios invitó a Jeremías a orar con un propósito de solicitar el cumplimiento de los aspectos de las promesas de Dios. Y la garantía, hermanos, era inequívoca. Dios está invitando a Jeremías que clame a Dios. Nosotros, hermanos, debemos de clamar a Dios, hermanos, para que nos se revele a través de su palabra y conocerlo más a Él. Que en esta mañana, hermanos, cada uno de nosotros tengamos en cuenta, hermanos, que el crecimiento espiritual viene de Dios y tenemos que crecer espiritualmente. Bueno, vamos a orar en esta mañana para pedirle al Señor que nos siga ayudando, hermanos, en el crecimiento del conocimiento de Él. Bendito Padre Celestial, Señor, gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por su palabra que no vuelve vacía. Usted sabe, Señor, por qué trae su palabra, Señor, y por qué su palabra
nos enseña, Señor, que nosotros no dependemos de nosotros mismos, que dependemos de usted. En esta hora venimos en el nombre de Jesús, no en méritos propios, para pedirle que usted abra los ojos del entendimiento de cada uno de mis hermanos, así para mí mismo, Señor. Yo también le pido que por medio del Espíritu Santo, Señor, usted nos ilumine cuando leemos su palabra. Señor, usted nos enseñó hoy, hermanos, la dependencia que hay entre su palabra y la oración, que la oración es fundamental para pedir la ayuda, para que usted nos abra nuestros ojos espirituales. Damos las gracias porque usted ha sido bueno con nosotros y para siempre ha sido su misericordia. Para usted sea la gloria y la honra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga, que pase buenas tardes, bendiciones.